Pueden tomar asiento, hermanos. Les pido que hoy día vamos a estar nosotros continuando con este mes donde estamos viendo algunas enseñanzas fundamentales, importantes, verdades que Dios despertó en la Reforma Protestante. Verdades que decíamos habían estado suprimidas bajo el catolicismo romano, que ejercía una autoridad vertical, absoluta y aún cruel contra los que siquiera cuestionaran los mandatos de liderazgo católico, donde el pueblo de Dios no tenía acceso a las Escrituras, donde el único autorizado para interpretar la Biblia era el magisterio católico. Y a través de los siglos vimos la semana pasada cómo diversas doctrinas surgieron en la historia del cristianismo en Occidente, donde el papado predominaba, a diferencia del cristianismo en Oriente, donde habían los patriarcas en distintas sedes, como Constantinopla, Antioquía, Jerusalén, etc. Y la semana pasada hablamos de cómo una de esas grandes verdades al estudiar Colosenses capítulo 2, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí vimos cómo el punto es que Dios lo que quiere es que nuestros corazones estén afirmados en la persona y en la obra de Cristo. Y de ahí nace esa gran verdad que compartimos, que es solo Cristo. Y vimos que lamentablemente la iglesia misma es advertida de que nadie los engañe, nadie los mueva de Cristo con filosofía, con tradiciones, con ideas, con sistemas de ideas, con prácticas, que lo que hacen es alejar a la persona de Cristo. En ese tiempo el mayor problema lo causaban los judaizantes. Pero como hemos dicho, el error, el pecado no es exclusividad de nadie, de ningún grupo. Hoy en día en el cristianismo evangélico vemos los mismos errores, con distinto nombre y distintos matices. Pero vemos también que mucha gente, en vez de estar afirmados sus corazones en la persona y en la obra redentora de Cristo, tienen su confianza en otras cosas. Cristo se convierte en un medio, no en el propósito, en el fundamento de la vida de las personas. Entonces eso significaba solo Cristo, solo en Cristo, no hay otro aparte de Cristo, no hay corredentores, no hay otros mediadores, es todo la persona y la obra de Cristo. Pero también quiero advertirles, tengamos cuidado, ya nos faltó tiempo, pero quería advertirles, tengan cuidado de que esa doctrina significa que todo lo que hace la iglesia tiene que apuntar a Cristo y afirmar los corazones en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, llevarnos a confiar en Cristo. Y ahí estoy ya llevando a la relación con el mensaje de hoy día, que tiene que ver con la confianza o la fe en Cristo, que es otra de las solas de la Reforma, sola fe. ¿Sola fe en qué? En la persona y en la obra de Cristo. Entonces, toda doctrina, todo canto en la iglesia, la liturgia, cómo se lleva a cabo el culto, las reuniones, la autoridad en la iglesia, los responsables de la iglesia, los oficiales de la iglesia, la práctica de la iglesia, las ordenanzas que practica la iglesia y aún las prácticas que tengamos, aún celebraciones, todo debe hablar de Dios, de Cristo, de su persona y de su obra. Si algo la iglesia practica y nos desvía de Cristo,
ahí ya se perdió. Y se desvía de Cristo cuando algo reemplaza a Cristo por aquello que supuestamente lo está representando o hablando de Cristo. Que ese es el problema, por ejemplo, de muchos sacramentos, donde la gente pone su confianza en el sacramento y ya no lo pone en Cristo, porque ya se le ha dicho que si tú haces esto, esto efectúa esta gracia y está bien. O sea, solo tienes que bautizar a un niño, solo tienes que hacer esta penitencia, solo tienes que hacer este acto de caridad y ya has resuelto un problema. Y la gente, sin darse cuenta, pone su confianza en ordenanzas y no en Cristo mismo. Entonces, por si acaso, hermanos, solo Cristo y la fe en Cristo que vamos a compartir hoy en día, no significa, como muchos malinterpretan hoy día, sí, yo solo con Cristo, y por lo tanto, como es solo Cristo, yo rechazo toda forma de religión. Se escucha continuamente decir que Cristo no es religión, Cristo es relación. Y puede ser cierto, depende qué signifique, qué quieras decir. ¿Qué significa cuando tú dices Cristo no es religión, sino una relación? Porque ese ha sido el caballito de batalla por el cual muchos han rechazado toda forma de práctica de la iglesia y han establecido muchas cosas novedosas, porque para ellos todo lo que la iglesia practica o practicaban las grandes denominaciones es religión. Y dicen, no, yo quiero a Cristo, yo no quiero religión. Lo cual es un engaño, es una falacia, porque la verdad la palabra religión significa toda actividad en relación a Dios. O sea, por ejemplo, los grupos cristianos hoy en día que creen que son menos religiosos, su forma de hacer las cosas es religión. Religión son todas las actividades que se hace con relación a Dios o a alguna deidad, puede ser a otra deidad. O sea, religión, claro, si tú dices religión en cuanto a confiar a ciertos rituales, Cristo no nos llama a eso. Pero todo el mundo cristiano practica religión, una actividad en relación a Dios, porque no es matemáticas, no es ciencia, no es una ciencia. No es otro tipo de disciplina. Religión se le llama todo lo establecido por Dios. Por eso decíamos, pero el punto es que la doctrina, el canto, liturgia, todo lo que se haga en una iglesia realmente exalte a Cristo y nos lleve a confiar en Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién estableció que mataran animales? Fue Dios mismo quien estableció sacrificios. ¿Quién estableció un sacerdocio y las vestimentas? Pero en la mentalidad moderna, sí, no, eso es religión. Pero esa religión la estableció Dios mismo. Sino que se usa la palabra, muchas veces de nuevo la frase, yo solo con Cristo, solo mi relación, como para permitirnos un libertinaje donde ya no hay ninguna ordenanza, no hay ninguna liturgia, nada que tenga valor o significado. No es así. Porque Cristo mismo, por ejemplo, estableció la Santa Cena. ¿O no? Quiere decir que cuando celebramos nosotros la Cena del Señor, ¿estamos siendo religiosos y no tenemos relación? No. Pero cuando practicamos la Cena del Señor, enfatizamos que es el recuerdo, es el memorial de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, entonces así de esa manera, cuando hablamos de Cristo, Cristo es Dios, Cristo existe, Cristo ya vino al mundo, ya completó la obra de la salvación, pero no todos confían en Dios. Y de nuevo, esta otra gran verdad de sola fe, de creer en Cristo, es fundamental. Efesios 2:8, donde empezamos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense en el mismo pasaje, hermanos.
se nos habla que la fe es un don, es una dádiva, la salvación de por sí. Pero cuando dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La salvación es una gracia de Dios que Él concede a los hombres perdidos, a los hombres pecadores, es decir, a ti y a mí. Es un regalo precioso de Dios, inmerecido. Es una dádiva de gracia. Y el medio, el instrumento para ser salvos es la fe en Cristo. Ese es el instrumento por el cual somos salvos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él, porque Él es nuestro sustituto. Él toma tu lugar siendo Dios, se hace hombre, y se hace hombre, pero es el hombre que al contrario del primer Adán que falló y cayó en Edén, desobedeciendo también a Dios, rebelándose contra Dios, este es el verdadero hombre que ama a su Padre perfectamente. Cristo es el verdadero hombre que no eres tú ni soy yo todavía. Él es aquel que sirve a su Padre, que se niega a sí mismo. Él es aquel que está dispuesto a dar su vida y sufrir la muerte más terrible por la honra, por el propósito de su Padre y por salvarnos a nosotros. Es poner la fe en Él como tu sustituto, como aquel que tomó tu lugar. Cree en el Señor Jesucristo. Por todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, pero mucho más evidente en el Nuevo Testamento, se nos muestra que la salvación es por fe en Cristo. Dice, no por obras, no hay ninguna obra tuya que haya ganado este favor de Dios. Si hubiera habido alguna obra tuya, algo que tú hubieras hecho, algún mérito, ya no sería gracia. Sería algo que Dios te debe porque tú hiciste esto para merecerlo. Sería un salario. Pero no, la salvación se presenta como una gracia. Y así se presenta la salvación. Es una fe que salva sin que el pecador lo único que trae es su vida en pecado para creer en Cristo y ser salvo. Las obras de la ley no cuentan, porque según la ley basta un solo pecado para ser considerado como si uno hubiera roto toda la ley. Hermanos, todo hombre está en condición de pecado, de injusticia ante Dios. Entonces, así como la doctrina de solo Cristo nos centra en la persona y obra de Cristo, donde todas las prácticas de la iglesia apuntan a resaltar quién es Cristo, son bíblicamente efectuadas para resaltar quién es Cristo y su obra, la doctrina de sola fe nos lleva a poner nuestra confianza y nuestra mirada en Cristo. Para ser salvos y para llegar hasta el final del camino. Porque la salvación no es solamente como ganar un ticket donde uno dice, ya soy salvo. Y ese error hay en muchos hoy en día, porque a veces así se predica el Evangelio. Se dice, ¿tú quieres ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Entonces, se vende la salvación como algo que tú dices gratis para que vayas al cielo o para que obtengas estos beneficios. Y la gente lo entiende como un ticket, entonces que el día del juicio uno va a presentar, mira, acá tengo mi ticket, déjame entrar. Pero no, la salvación se trata de creer, de confiar en Cristo, abrazar a Cristo y mantenerse en esa fe y confianza hasta el final en Cristo. No es un ticket que solamente nos salva y de ahí nos deja. Por eso es que la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses 3, nos exhorta a poner la mira, verso 1, en las cosas de arriba, dice, pon la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. O sea que no es una fe que nos va a salvar y
Es una fe que nos va a mantener aferrados a Cristo hasta el final y donde nos exhorta a poner nuestros ojos en Cristo. Porque el resto de nuestra vida de fe es crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en entender el Evangelio, crecer en entender la persona y la obra de Cristo. Del mismo modo, Hebreos capítulo 12, en los 2 primeros versículos, nos exhorta a que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Se dan cuenta que la fe en Cristo no es solamente como un ticket que nos salva al poner nuestra confianza en que Cristo tomó mi lugar, me representó, y Él en la cruz, Él ya fue castigado por mí, Él ya murió por mí, y por causa de Él ahora yo tengo vida. Si tú puedes creer en Él de esta manera en el Evangelio, tú eres salvo. Pero de nuevo, no es solo que una salvación de un momento y ya, sino que nos lleva a una vida de fe. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Es un continuo confiar en Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en conocer quién es, qué glorioso es aquel quien me salvó, que nos salvó. Ser afirmados en Cristo, enraizados en Cristo, edificados en Cristo, por medio de la fe en Él. Entonces tenemos que preguntar, hermanos, ¿qué es la fe? Y Hebreos 11 nos dice qué es la fe. ¿Qué es la fe en Cristo? Perdón. ¿Qué es la fe? Verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué pena que este versículo ha sido y es muy usado por aquellos que han convertido la fe en un medio de ganancia o de beneficio de los hombres, y entonces donde ellos interpretan que la certeza de lo que se espera y la convicción que lo que no se ve es lo que tú deseas. Entonces te dicen, la fe es la certeza, si tú lo crees lo vas a recibir. Bueno, si eso es lo que esperas, para ti va a ser, si lo que tú esperas es tener una mejor posición social o más ingresos, etcétera, entonces para ti eso es la fe. Pero si tú lo que esperas es lo eterno, es lo glorioso, no es lo temporal, es esa ciudad celestial, es el morar con Dios para siempre. Si tú lo que esperas y que todavía no lo ves, pero estás cierto, tiene que ver con Dios, con su reino, entonces la fe para ti tiene otro significado que es el correcto. Qué pena que la fe se ha convertido más bien en un artilugio para obtener muchas cosas. Por eso debemos hacer una distinción, hermanos, en lo que es la fe humana, la fe del hombre. La fe del hombre, hermanos, es una fe, el hombre puede creer, pero el hombre puede creer a la mentira. ¿No es lo que le pasó a Eva? ¿Alguna vez te ha pasado a ti que has creído una mentira? ¿Estás seguro? Algunos no están convencidos, algunos creen que... ¿Nunca has creído una mentira? ¿Nadie te ha mentido nunca? Deberías tener alitas y volar ya directo al... Una mentira creada por otro o por ti mismo. Uno puede creer a la mentira. Pero la fe humana es una fe limitada, es una fe condicional, es una fe en lo temporal, en lo que a uno le interesa. Es una fe frágil. No es la fe salvadora, no es la fe de Dios, porque Dios es en su santidad y en su propósito, Él va a demandar cosas de alguien
que esa persona jamás va a aceptar. Por eso hay gente que dice que acepta a Cristo, que cree en Cristo, pero hasta cierto punto. Pero Dios nos va a llevar, hermanos, a negarnos a nosotros mismos por seguirle a Él. Dios nos llama a morir a uno mismo. La fe humana no acepta eso. La fe es fe mientras conviene. Por eso es que los políticos tienen tanto éxito, porque los políticos andan ofreciendo, prometiendo lo que la gente necesita o desea, y ustedes saben qué pasa al final, cómo termina ese cuento. La gente quiere creer en algo, pero que le convenga. Pero la fe para la salvación es otro tipo de fe. Es una fe que, como hemos leído, es un don de Dios. Es algo sobrenatural, es algo distinto a lo del hombre. Es la capacidad de creer de una manera que no es normal. Es un acto de la regeneración de la obra del Espíritu Santo en el corazón para que él pueda creer realmente en Cristo. Con convicción, con certeza, al cual no lo vemos con nuestros ojos y al cual esperamos. La fe verdadera es una certeza, es una convicción en Cristo, no en uno mismo. En el Nuevo Testamento, si me acompañan por un momentito a Romanos 4, en el Nuevo Testamento la palabra griega que comúnmente se usa es la palabra pistis, pisteos. ¿Qué significa eso? Persuasión, creer, convicción. ¿Estás convencido de Cristo tú? ¿Estás persuadido? Dice en el capítulo 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó, pistis, pisteo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por... Es el acto de creerle, ¿a quién? A Dios. En la caída lo que pasó fue distinto. Eva le creyó a Satanás y dejó de creer en Dios. Eva creyó a la mentira. Y Eva creyó, pero creyó al error, creyó al engaño. Y marcado justamente lo que decíamos antes, en beneficio personal. Te va a ir bien si haces esto. Tú vas a ser, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. No vas a morir. Satanás le está mintiendo y ella creyó a la mentira. Y dejó de creer a Dios. ¿Y saben por qué dejó de creer a Dios en esencia? Porque Satanás le hizo que ella desconfíe de Dios. Dios es el único que habla verdad. Él es el único que es verdadero, que es bueno, que sabe amar, que sabe cuidar. Pero ella no le creyó a Dios y creyó a la mentira, y hasta ahora todos sus descendientes viven las consecuencias. Entonces, pero Abraham aquí le creyó a Dios. Ese acto de creer es reconocido en las Escrituras. Creerle a Dios. ¿Le crees tú a Dios? Porque todos nosotros decimos yo creo en Dios, que a veces significa yo creo en la existencia de Dios. La pregunta ahora es, ¿le crees a Dios? ¿Cómo le puedes creer a Dios? Por medio de su palabra, lo que Él dice. ¿Crees tú lo que Dios dice? Y este pasaje, Pablo lo está comparando con el pasaje de Génesis 15,
del Antiguo Testamento, donde dice en el versículo 6, es el mismo pasaje, pero este es el del Génesis, el relato del momento donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. En su vida se manifestó la fe verdadera. Él era un hombre que con su familia habitaban en la ciudad más moderna de esos tiempos, en Ur de los Caldeos. Y él le había creído a Dios, quien le dijo, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Él le creyó a Dios. Tú sabes que para creer a alguien tienes que confiar en alguien. Tú sabes que nuestros niños creen en nosotros, en los padres, hasta que cuando crecen, no solo su propio corazón, sino la cultura les dice, desconfía de tus padres. Y ahí es donde ellos dejan de creer. Tú crees cuando confías en la persona que te está diciendo la verdad, que quiere lo bueno para ti. Y no hay nadie que puede desear lo mejor para nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay nadie más que Dios mismo. Pero luchamos nosotros con tentación, con momentos de incredulidad. Los discípulos le decían al Señor, ayuda nuestra fe. El mismo Señor en momentos decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El mismo Señor vio que flaqueaban en la fe. Ahora, ¿cómo podemos confiar en Cristo y en Dios? A menos de nuevo que confiemos en quién es Él, quién es el que nos habla. ¿Y cómo podemos confiar en Él sin conocer lo que Él dice? Hay que conocer lo que Él dice, y lo que Él dice está aquí, en su palabra. Ahí en el Antiguo Testamento se usa una palabra que en hebreo el equivalente de pistis vendría a ser una palabra aumán, que significa también confiar, creer, tener por certeza, por seguridad. Y donde Abraham particularmente hubo una situación, porque ustedes saben que Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril y era ya anciana. Y en ese capítulo 15, Abraham le dice a Dios, Dios le dice, tu galardón va a ser sobremanera grande. Y él pensando, le dice, pero ¿qué me vas a dar si el que está a cargo de mi casa es un mayordomo, no tengo hijo? Y Dios le dice, wow, no te preocupes. Abraham mismo le dice en el versículo 3, dijo también Abraham, mira, no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego, miren ahora esto, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es creer a Dios, es creer en Él, es confiar en Él. Y por eso Abraham es el ejemplo del padre de la fe, porque realmente un hombre ya viejo, con una esposa estéril y anciana, y que Dios le prometa descendencia, y él le creyó. Él le creyó a Dios.
y a través de esa descendencia vendría el Mesías. Por eso, hermanos, cuando se habla qué es la fe en la Reforma, se comienza a tener una mejor definición de qué es la fe. Este concepto se hace común, popular en la Reforma, pero es Philip Melanchthon quien lo condensa en un trabajo suyo en 1521. Y él describe la fe en tres aspectos. La fe verdadera tiene tres aspectos. Primero, él usa palabras en latín: notitia, ascensus y fiducia. La primera palabra le suena a ustedes a noticia. Es la información. Lo primero para tener la fe de Dios, la fe correcta, es qué información tienes, qué escuchas tú. Abraham escuchó a Dios. Escuchó la palabra de Dios, Dios hablándole. Entonces, ¿cuánta falta hace para que haya fe verdadera? Primeramente tener el mensaje verdadero. Pero luego los reformadores hablaban del término ascensus, que significa aceptar. Es decir, creer lo que se te dice. Oh, sí, Dios está diciendo esto. Sí, Dios tiene razón. Hermano, el pecado en general, cualquier pecado que tú o yo cometamos es una forma de falta de fe en Dios, de no creerle a Dios. Entonces se requiere la información correcta, de lo cual, hermanos, vemos que es tan malo y tan dañino cuando se predica otro evangelio, otro mensaje, porque la gente lo cree, pero ¿cómo van a creer en Dios? Les están diciendo otra cosa. Pero no solamente es escuchar, sino aceptar, estar de acuerdo, digamos, decir, sí, esto es verdad, pero no queda ahí. Venía la tercera palabra, que era fiducia, que significa confiar, creer. No solamente hay que aceptar. Tú puedes aceptar algo como que es verdad y no confiar. También tienes que confiar en la persona que lo dice. Entonces necesitamos una buena información, un buen mensaje, que se proclame bien la verdad de Dios, lo que Dios habla, el evangelio, aceptarlo y creer y confiar en Dios. Por eso, hermanos, que la fe no es solamente creer en Dios intelectualmente. Mucha gente dice, yo creo en Dios, y no lo dudo, no digo que están mintiendo. Pero Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre mucha gente y los demonios? Si los demonios también creen, pero algo no pueden hacer los demonios. Ellos saben quién es Jesús. Aún a Jesús se referían a Él con respeto, con reverencia. Y le obedecían en cierta manera. Pero ellos no eran salvos. En ellos no había arrepentimiento. En ellos no había confianza hacia Cristo. Simplemente lo reconocían, pero no había una relación con Cristo. Qué terrible, hermanos, porque esa misma es la condición del hombre caído, que pertenece a las tinieblas. Puede creer en Cristo, puede creer en la existencia, pero no confía en Él. Puede obedecer en ciertos momentos por ciertas conveniencias o por ciertas razones, pero no por confianza. Una pregunta, ¿por qué tú dices que confías y obedeces a Cristo? ¿Tú confías realmente en Él? ¿O simplemente te embarga una forma de temor de que algo te puede pasar? Porque la fe va de la mano con el amor. La palabra nos habla de la fe que obra por el amor. La fe en Cristo tiene que ir acompañado con un amor por Cristo. No obedezcas solo por temor. Bueno, yo te digo sinceramente, es mejor obedecer aunque sea por temor, de hecho.
pero obedece porque confías en Él, en que Él te dice la verdad. Y que todo mensaje aparte es solo pura mentira. De aquí, hermanos, es que vemos la importancia del mensaje y que se crea no solamente al mensaje de manera intelectual, sino que se crea al que lo habla. Y ustedes tienen el deber siempre de cuando escuchan a alguien hablar de parte de Dios, revisar si Dios, qué es lo que Dios dice. Porque los predicadores, los pastores solo debiéramos ser un medio, un vocero nada más. Y qué responsabilidad hablar realmente lo que Dios dice. Es tan importante entonces el mensaje que Pablo le dice a los tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra de Dios. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:13. Recibiste la palabra de Dios, dice, con toda solicitud. Recibieron la palabra de Dios. Pablo, por eso él se proponía cuando llegó a Corinto, etcétera, hablar de Cristo y de su obra, de su crucifixión, de sus logros redentivos. Él se propuso no saber filosofía ni nada más, sino hablar de Cristo y este crucificado. El púlpito no es para dar tampoco mensajes moralistas. Pórtate bien, haz esto para que te vaya bien, ni charlas de motivación. Es para hablar lo que Dios dice en su palabra. Primera de Pedro 2, si me acompañan. Los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios. Y le dice, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Es interesante, ¿saben qué? Les voy a pedir disculpas, pero acompáñenme a 1 Tesalonicenses, porque esto es importante notar. Verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que, miren ahora, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, verso 13, dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios. Ahora miren, la cual que actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es un creyente? Es alguien que cree. Es alguien que cree en Dios. A estos hermanos se les concedió, Dios les concedió la gracia, porque Pablo comienza la carta diciendo que ellos conocían que habían sido elegidos de Dios por la manera como los recibieron y cómo Dios obró entre ellos. Y miren que la palabra la creen ¿quiénes? Obviamente los creyentes. Parece un absurdo, pero cuando vamos a 1 de Pedro capítulo 2, se van a dar cuenta que no todos creen a la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué unos creen y otros no creen? Primeramente tendríamos que preguntar por qué algunos tienen la gracia y el privilegio inmedible de escuchar el Evangelio cuando hay cientos o miles de millones de personas que nunca lo van a escuchar. Si tú no escuchas el Evangelio no puedes ser salvo. ¿Por qué algunos sí lo han podido escuchar y otros no? Y dentro de esos que lo escuchan, ¿por qué algunos creen y algunos no? En el capítulo 2 de 1 Pedro dice así en el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, se refiere a Cristo, Él es la piedra angular. El que creyere en Él no será avergonzado o no será defraudado. Y esa es otra de las verdades de la fe. Si tú crees en Cristo, no vas a pasar vergüenza. No vas a ser defraudado. Lo que Él ha dicho, eso será. Pero en el verso 7 dice,
Para vosotros, pues, ¿quiénes? Los que creéis, el Cristo es precioso. Hermanos, porque ¿de qué sirve que digamos que tenemos fe y Cristo no tiene gran valor para nosotros? Y ahí es donde yo sí puedo decir que quizás para algunos de nosotros ser cristiano simplemente significa haber salido del catolicismo, reconocer errores del catolicismo romano, haberse cambiado a una iglesia cristiana, evangélica, buena en general. Pero la pregunta es, ¿qué es Cristo para ti? Dice que para los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, o sea, hay quienes no creen. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Hermanos, este pasaje en pocas líneas se nos presenta verdades tan claras, tan profundas de lo que es la fe en Cristo. Los que creen en Cristo, para ellos Cristo es precioso. Pero los que no creen tropiezan en la palabra con el mensaje. No lo pueden creer, no pueden creer que esto sea así. Con el mensaje de Dios. Y por lo tanto, desobedecen. Cambian a Cristo por otra cosa. Tratan de sustituir a Cristo con otra cosa, pero dice, siendo desobedientes, y miren cómo termina el verso 8, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, es terrible cuando el hombre es dejado a su propia incredulidad por Dios. Y es una gracia muy especial cuando al hombre se le concede creer, porque es un don de Dios. Y algo que vemos, hermanos, es que la fe tiene que ver con la justificación del hombre, primeramente. ¿Qué es lo que en la Reforma se rescata? Todo hombre es pecador, hermanos. Todo hombre se encuentra en estado de injusticia ante Dios porque ha quebrantado la ley de Dios, como dice Juan en su primera carta en el capítulo 3, donde dice que pecado es infracción de la ley. Todo hombre está en estado de injusticia ante Dios. Todo hombre ante el día del juicio, la ley lo va a acusar y ante un juez justo, el juez justo lo va a condenar. Qué terrible la condición de todo hombre. En el Evangelio se anuncia la gracia de Dios, la dádiva de la salvación, lo cual implicó que Cristo se hiciera hombre y viniera a este mundo. Y Él muriera en la cruz y resucitara. El Evangelio son por eso buenas nuevas de salvación. La fe no es tanto, como decíamos antes, para adquirir esto, para que, yo tengo fe, yo tengo fe. La fe es para afirmarnos en Cristo, conforme a su palabra, en sus propósitos eternos. Entonces la salvación consiste en sacar al hombre de su condición de pecado e injusticia. Presten atención, solo un ratito, miren. ¿Cuáles son las distintas posturas en cuanto a qué es el hombre? Que en esta sociedad se cree. Mi manera de pensar antes era que yo era bueno y que la gente es buena, pero que comete errores. Antes de ser salvo yo pensaba así, soy bueno, pero por ahí algo no camina como debiera. Bueno, históricamente, y algo que los reformadores se enfrentaron es con lo que se conoce como el pelagianismo, que es la doctrina donde un monje dentro de la iglesia cristiana, estamos hablando del siglo IV, sale con la idea de que el hombre no fue afectado por la caída de Adán, entonces dice que el hombre es bueno.
El hombre es bueno, nace bueno, que lo corrompe es la sociedad, es su idea. El mal ejemplo, es una versión muy antigua de lo que mucha gente cree hoy en día, particularmente la psicología popular. Y él decía que el hombre es capaz, no solamente no nace con el pecado original, y hace poco aún un gran apologista saca a luz un video donde él dice: yo no creo en el pecado original. Los bebés no traen el pecado original de Adán. Bueno, parece que ya se olvidó cómo eran sus niños de pequeños, si es que tiene niños, porque desde chiquitos mostramos que si traemos adentro una dinamita, tenemos por un lado una dulzura en los niños, ¿verdad?, que nos encanta, pero por ratos le sale la marca de Adán. Entonces, para Pelagio la gracia no era necesaria. Él creía en la gracia de Dios, pero él decía: el hombre, él puede obedecer a Dios, él puede cumplir. Si Dios ha mandado que cumplamos su ley, es porque el hombre la puede cumplir. Ese era Pelagio, crudo, y esa idea se le llama pelagianismo. Pero existe una versión más suave que se le llama semipelagianismo, donde sí se dice, el hombre sí fue afectado por el pecado, cada persona. Pero, a pesar de haber sido afectado, sí es capaz de creer y de andar y andar perfectamente en la voluntad de Dios. Entonces, en esa postura, la gracia es opcional. En el pelagianismo no es necesario la gracia, aunque está presente. En el semipelagianismo, la gracia es opcional, puede ayudar, pero el hombre tiene esa capacidad a pesar de haber sido afectado. Pero hay otra postura que ahora la conocemos como el arminianismo, que no es una herejía. El pelagianismo sí fue considerado herejía. Ustedes saben la disputa que hubo entre Agustín de Hipona y Pelagio, y donde la iglesia declara la creencia de Pelagio como una herejía. En el arminianismo sí se dice también que el hombre está afectado por el pecado. Es parecido, no estoy necesariamente diciendo que ese es mi pelagianismo. Pero el hombre puede responder a Dios, pero no por sí mismo. Y ahí está la diferencia sutil con el semipelagianismo, porque ambos dicen el hombre está afectado, pero el semipelagianismo dice, pero el hombre puede por sí mismo obedecer. En cambio, el arminianismo dice, el hombre está afectado, pero puede responder por la gracia preveniente de Dios. Es como que Dios está trayendo a todo hombre en todo lugar a que vengan a creer en Él. O sea, en el arminianismo, sí, la gracia es necesaria. Y por último tenemos la idea de la reforma, donde se dice, el hombre no solamente fue afectado, fue completamente afectado, la depravación total, y nosotros, a diferencia del arminianismo, decimos, el hombre no puede creer y no hay una gracia preveniente. La gracia para ser salvo es una gracia eficaz, que Dios en su sabiduría y en su disposición se la concede por gracia a unos. La elección. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el catolicismo romano? El catolicismo romano también dice que el hombre fue afectado por el pecado. Pero el catolicismo romano dice que uno es hecho justo en el sacramento del bautismo. O sea, donde no se requiere ni siquiera que el bebé crea. Nada, es un bebé, una criatura de pocos días. No tiene su mente, su cerebrito, su único interés es leche y leche y leche. No sabe nada más. Entonces, miren cómo es en el catolicismo romano. El catolicismo romano dice que es por gracia, porque obviamente el bebé no lo merece,
Y la gracia, según ellos, es el sacramento. Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar a algunos católicos que ellos dicen, nosotros creemos en la salvación por gracia, la gracia del sacramento. Y también dicen que es por fe, pero si el bebé no puede creer, dicen, no, pero es la fe de los padres. Y es una gracia. Ahora, hermanos, entonces, ¿cómo entender, cómo saca Dios al hombre de su estado de pecado, de injusticia? El pelagianismo dice ya que el hombre es justo. El semipelagianismo dice fue afectado, pero puede llegar a ser justo. Pero tanto el arminianismo, y por eso nosotros tenemos tanto en común con grandes y buenos hermanos arminianos, porque hay colores y matices de todos, pero hay tantos buenos hermanos que tienen la postura arminiana en cuanto a la justificación, donde de nuevo ellos dicen que el hombre necesita la gracia, no puede ser salvo sin la gracia de Dios, aunque fue afectado, pero la diferencia entre el arminianismo y nosotros ambos, arminianos y reformados, decimos que el hombre necesita ser justificado. Y tenemos mucho en común porque ambos decimos que Dios va a declarar al justo, si cree en Cristo, tanto arminianos como reformados decimos que el hombre es declarado justo ante Dios. Y ahí viene nuestro abismo. Ya hemos visto, el pelagianismo dice el hombre es justo, semipelagianismo el hombre fue afectado, pero puede ser justo, la gracia es opcional, pero el arminianismo y la reforma ambos decimos que si alguien cree en Cristo, su justicia es aplicada a uno inmediatamente. Pero el catolicismo romano tiene otra idea. Dice que en el bautismo el hombre es hecho justo. Y acá presten atención porque esto es importante. ¿Cuál es la gran diferencia entre la reforma, las iglesias protestantes, aún sean reformadas o arminianas? Es que nosotros decimos que el pecador es declarado justo. ¿Ya ven? El pecador es declarado justo. El catolicismo dice que el pecador es hecho justo. Respiren, para entenderlo bien. Tanto las iglesias protestantes, las iglesias de la Reforma y las que vienen después, por ejemplo, ahora hemos cantado un himno muy precioso de Wesley, él era arminiano, y si lo vean el himno bien, cómo él describe la salvación, la obra de Cristo, es glorioso. Nuestra diferencia está en que nosotros no creemos en una gracia preveniente universal a todos los hombres, sino en una gracia eficaz por la soberanía de Dios y por gracia solo a elegidos. Y eso hemos estudiado. Pero nosotros creemos que al creer en Cristo, el pecador es hecho justo. No, es declarado justo. Pero el catolicismo dice en el bautismo es hecho, o sea, ya es. Y mucha de esa diferencia, hermanos, yo lo puedo leer, no hay tiempo ya, pero lo pueden ver yo tengo aquí copia de las páginas del Catecismo de la Iglesia Católica, particularmente en el título 10, cuando se habla de las indulgencias y se habla de los méritos que puede lograr una persona suficientes para su vida. O sea, ellos creen que es salvo por gracia y como es hecho justo, su deber ahora es mantener ese estado de justicia. Y donde en su vida, si peca, dependiendo qué tipo de pecado es, si es venial o mortal, se puede solucionar con la confesión y hay todo un sistema para ellos. Pero nosotros decimos que el hombre es declarado justo, que es una gran diferencia. Esa diferencia parte de dos palabras que recuerden que el catolicismo romano, una vez que la Biblia fue traducida del hebreo y del griego al latín, la Biblia llega en latín, que el latín era el idioma de Occidente, llega a ser la Biblia oficial del cristianismo en Occidente.
Y en el latín, en la Vulgata latina, Jerónimo traduce la palabra como justificare en latín. Y justificare en latín significa ser hecho justo. Pero la Biblia fue escrita originalmente en griego. Y la palabra para ser hecho justo en griego es dikaio. Del verbo dikaio viene dikaiosune, que significa ser declarado justo. Hay una diferencia entre ser hecho justo como completamente perfecto, que nosotros creemos que eso se va a alcanzar en la glorificación. Y hay otra diferencia en decir que en el bautismo ya somos hechos justos. Lo que nosotros vemos es que creyó Abraham a Dios y le fue, dice, contado por justicia. ¿Pero Abraham ya era perfectamente justo? No, todavía. Y lo muestra su vida, los errores que él comete. El catolicismo dice, no, sí era justo, pero cometió errores. No, nosotros decimos no. Es lo que en el cristianismo de la Reforma se habla del estado de ser justo y pecador a la vez, porque Dios en Cristo somos declarados justos. La justicia de Cristo nos es imputada a nosotros como si fuéramos justos, mientras que nuestro pecado ha sido imputado a Él o transferido a Él. No es que yo realmente sea justo ya perfectamente, pero ya soy justo porque Cristo me ha dado su justicia, me ha vestido con su justicia, soy considerado justo ante Dios. He sido declarado justo, que es una expresión judicial, como cuando un juez declara que alguien es justo. Y ya no importan las acusaciones, alguien va a un juicio y nosotros lo vemos en el sentido negativo. ¿Cuánta gente con vicios, con tantas malas cosas, van a veces a juicio y de pronto los declaran inocentes, o no culpables, mejor dicho? Aunque los haya cometido, es declarado. Esa es la injusticia del hombre. Pero Dios no es injusto. ¿Cómo entonces nos declara a nosotros justos si somos pecadores? Porque Cristo cargó mi castigo, mis injusticias, y Él me dio su justicia. Entonces Dios Padre nos ve vestidos, cubiertos con la justicia de Cristo, a pesar que todavía yo no soy perfectamente justo. Pero ya somos justos en ese sentido por la justicia de Cristo que nos cubre. Eso es muy importante, hermanos, de entender cuando hablamos de la diferencia. Y esto fue un proceso. Martín Lutero, que es con quien despierta la Reforma Protestante, cuando él clava sus tesis en 1517, justamente un 31 de octubre, él fue asignado él era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, y a él lo pusieron a estudiar la Biblia, para que esté tranquilo, porque sus preocupaciones teológicas y de conciencia eran muy grandes, y ya estaban cansados de él, de sus confesiones de varias horas y de todo ello. Cuando él estudiaba, si ustedes leen conmigo el Salmo 31, en sus estudios de los Salmos, él encuentra el Salmo 31, donde en el verso primero dice, en ti, oh Jehová, en ti, fíjense en la persona, en ti, oh Jehová, he confiado. Es confiar en la persona. Tú no puedes confiar en esta vida en ti mismo, ni en la iglesia, Dice, no sea yo confundido jamás. El que creyere en él no será confundido, no será avergonzado. Y ahora miren esa frase con la que termina el primer versículo. Líbrame en tu justicia. Y Martín comienza de pronto a entender que la justicia de Dios
No es solo como en ese tiempo prevalecía la idea que la justicia es para acusarnos y condenarnos y desearnos toda la maldición, que ese es un aspecto de la justicia, obviamente, sino que de pronto él ve que en las Escrituras la justicia no solo condena, sino que también libra. Líbrame en tu justicia. Y particularmente cuando él está estudiando la carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 17, donde la palabra de Dios dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él ve que la justicia se revela por fe y para fe, o sea que no es una justicia que te va a condenar solamente, sino que te lleva a creer. Y ese creyó a Jehová y le fue contado por justicia, y poder ser contado como justo. Lutero era alguien que luchaba con su salvación, siempre encontraba pecado en sí y condenación, hasta que él ve que la justicia también puede liberar, puede servir para vivir, pero es por fe, y él entiende la justicia de Cristo. A eso se le llama, él mismo le llama la experiencia de la torre, donde él ve que la justicia no es solo algo que demanda a los hombres, sino también una gracia que se les concede para librarles. Y él dice que en un momento sentí que había nacido de nuevo y entrado en el paraíso mismo por sus puertas abiertas. Y ese entendimiento entonces de la justicia concedida por Dios en Cristo, él hace que poco a poco le pierda mayor valor y mérito, por ejemplo, a la veneración de reliquias, que este es un pedazo de la cruz, que este es el zapato de José, que esta es la bata de María, que era abundante en la iglesia medieval. Él le perdió valor a eso. Y sobre todo, ya cuando su confrontación llega a ser clara con la venta de indulgencias, donde el Papa León X envía un documento, envía a Johann Tetzel, un monje dominico, a proclamar por parte de Alemania de que con una moneda de plata, si alguien ofrendaba una moneda de plata, se le otorgaba que un familiar saliera del purgatorio. No tenemos tiempo para hablar del purgatorio. Pero Martín Lutero, que primeramente había estudiado Derecho y después llegó a ser doctor en Teología. Si usted alguna vez se ha puesto a leer el catecismo católico, las leyes canónicas, todo, es algo bien complicado. Pero él vio que eso era inconsistente. Él no estaba buscando una revolución, pero él entendió que no era la fe en las indulgencias. ¿Se dan cuenta cuando algo reemplaza a Cristo que es útil? Aun cuando venga del Papa mismo, o de un pastor en este caso. Y ahí es donde comienza la reforma, y ahí él entiende después que no es que eso fue un error o un exceso de Johann Tetzel, sino que el Papa mismo estaba involucrado en eso. Y los católicos hasta ahora tienen la arrogancia de llamarnos a nosotros hermanos separados, pero nosotros no nos separamos de nadie. Ellos lo echaron a él y echaron a todos los que no aceptaran la autoridad del Papa. Hermanos, todas las Escrituras, todas las Sagradas Escrituras contienen esta revelación en cuanto a la fe, la confianza en Dios, en Cristo, y que por esa fe en la persona y en la obra de Cristo somos justificados. Mi pecado pasó a Él y su justicia pasó a nuestra cuenta. El justo fue hecho pecado por nosotros. El justo fue hecho maldición. Y todos los pecados que tú y yo cometimos
fueron cargados sobre Él en la cruz y solo por fe en Él pueden ser apropiados, sin ninguna obra ni ningún mérito. ¿Te imaginas todos los pecados? Lo que Cristo cargó en la cruz, todos los pecados nuestros. Cristo en la cruz, el postrer Adán, yo tomo el lugar de ellos. Y recibiendo el castigo de Dios sobre sí, para que nosotros seamos perdonados. Qué gozo debiera producir esta doctrina en nosotros. Qué seguridad, qué confianza en Cristo. Para siempre. Les invito a ponerse en pie.